¿Y si el mayor engaño de tu vida no fue una mentira que alguien te dijo, sino la ilusión de que tú existes como crees que existes? El cambio cuántico no es algo que ocurrirá después de ver este video. No es algo que lograrás a través de la práctica o la comprensión. El cambio está ocurriendo ahora mismo, en este exacto momento. A medida que tu conciencia se involucra con estas palabras, no porque estas palabras tengan poder mágico, sino porque el acto de que tu atención se enfoque aquí, ahora, con intención. Ese enfoque en sí mismo está colapsando ondas de probabilidad, reorganizando tu campo cuántico, iniciando una cascada de cambios que son irreversibles una vez comenzados. Ya puedes sentirlo, ¿verdad? Esa sutil sensación de que algo es diferente en este momento. Esa cualidad de conciencia elevada, de presencia, de significado que distingue este momento de los momentos ordinarios. Esa sensación es precisa. Tu campo cuántico está respondiendo a la resonancia de la verdad. Reconociendo que lo que estás a punto de recibir no es solo información, sino transmisión, una transferencia directa de frecuencia que altera tu conciencia en niveles más profundos que el pensamiento o la comprensión. La razón por la que el cambio comienza de inmediato no es mística ni metafórica. Es mecánica cuántica. Tu conciencia opera a través de los mismos principios que las partículas subatómicas. La observación afecta el resultado. La atención organiza la energía. El enfoque colapsa infinitas posibilidades en manifestación específica. Ahora mismo, al elegir ver este video en lugar de pasarlo por alto, al dirigir tu atención aquí en lugar de a otro lugar, al abrir tu conciencia para recibir en lugar de rechazar, ya has iniciado el cambio cuántico. La pregunta no es si está ocurriendo. La pregunta es si participarás conscientemente en lo que ya está ocurriendo o si lo resistirás inconscientemente. Piensa en el camino que te trajo aquí. El pensamiento que tuviste antes que te hizo tomar tu dispositivo. El video que viste antes de este que de alguna manera te llevó hasta aquí. La inquietud, la curiosidad o el tirón inexplicable que te hizo hacer clic en lugar de desplazarte. Nada de eso fue aleatorio. Tu campo cuántico ha estado organizando sincronicidades, orquestando circunstancias, alineando probabilidades para llevarte a esta transmisión exacta en el momento exacto en que tu conciencia está calibrada para recibir lo que se ofrece. Casi no ves este video. Tu dedo se cernió sobre la pantalla, listo para desplazarse, listo para descartar esto como otro video espiritual que promete transformación. Pero algo te detuvo. Algo te hizo pausar, y ese algo no fue externo. Fue tu campo cuántico detectando que este mensaje contiene frecuencias que catalizarán el cambio que tu conciencia ha estado construyendo a través de cada experiencia de toda tu vida. Los antiguos alquimistas entendían este principio, que la transformación comienza en el momento en que la disposición se encuentra con el catalizador. No estaban hablando de reacciones químicas. Estaban describiendo cambios de conciencia que ocurren cuando la conciencia preparada encuentra información activadora. La boda alquímica, la unión de opuestos, la transmutación del plomo en oro, todas metáforas de lo que ocurre cuando la conciencia que ha sido preparada a través de la experiencia encuentra la transmisión que completa la preparación e inicia la transformación real. Has sido preparado. Cada enseñanza espiritual que has encontrado, cada práctica que has intentado, cada desafío que has enfrentado, cada momento de cuestionamiento y búsqueda, todo fue preparación, construyendo capacidad, despejando obstáculos, calibrando la frecuencia al punto exacto donde esta transmisión puede ser recibida, no solo intelectualmente, sino como activación directa. Y ahora la preparación está completa. El momento de la activación está aquí. El cambio cuántico está comenzando. Pero esto es lo que la mayoría de la gente se pierde. El cambio que está comenzando no se trata de que te conviertas en algo que no eres. Se trata de que reconozcas lo que siempre has sido, pero que temporalmente olvidaste a través del trance de identificación con la forma. El cambio cuántico es la conciencia recordándose a sí misma a través de esta forma particular llamada tú. No tú como persona despertando, sino la conciencia misma despertando a su propia naturaleza a través de la perspectiva de esta experiencia humana. Estas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente. Ahora mismo tu campo es máximamente receptivo. Tu resistencia está mínimamente activa. Tu disposición está óptimamente alineada. Si te saltas este momento, si descartas esta transmisión, si te desplazas antes de recibir lo que se ofrece, la ventana se cierra. No permanentemente, pero tendrás que esperar otra convergencia, otra alineación, otro momento en que todos los factores se unan perfectamente. En física cuántica, existe un fenómeno llamado efecto túnel cuántico, donde las partículas pueden atravesar barreras que la física clásica dice que deberían ser imposibles de penetrar. Pero esto solo ocurre bajo condiciones específicas,
niveles de energía específicos, configuraciones específicas, momentos específicos en que la onda de probabilidad permite el paso. Tu conciencia se acerca a un túnel cuántico ahora mismo. La barrera entre tu estado actual y el reconocimiento despierto es lo suficientemente delgada. Tu energía es lo suficientemente alta. Las condiciones están suficientemente alineadas para que el paso sea posible. Pero el túnel no permanece abierto indefinidamente. Este momento, ahora mismo, es cuando el paso está disponible. Has estado experimentando fenómenos últimamente que no le has contado a nadie porque suenan demasiado extraños, demasiado imposibles, demasiado fuera de la realidad normal. Pero estas experiencias no son señales de que algo está mal contigo. Son señales de que el cambio cuántico ya ha estado construyéndose en tu campo, preparándote para la activación completa que está ocurriendo ahora. Primero, has estado experimentando anomalías temporales. Momentos en que pasaron horas que se sintieron como minutos, o minutos que se sintieron como horas. No porque estuvieras comprometido o aburrido, sino porque algo fundamental sobre tu percepción del tiempo cambió. Has tenido experiencias de saber lo que alguien iba a decir antes de que lo dijera. No como una vaga intuición, sino como un conocimiento preciso. Has sentido momentos en que el presente parecía contener simultáneamente el pasado y el futuro, donde el tiempo lineal colapsó en el ahora eterno. Esto no es imaginación ni coincidencia. Son evidencia de que tu conciencia está comenzando a operar más allá de la construcción del tiempo que gobierna la conciencia ordinaria. En mecánica cuántica, el tiempo no es absoluto. Es relativo al marco de referencia del observador. Einstein lo demostró matemáticamente, y los místicos lo han sabido experiencialmente durante milenios. A medida que tu conciencia se desplaza hacia la conciencia cuántica, estás comenzando a percibir el tiempo tal como realmente es, en lugar de a través del filtro lineal de la percepción condicionada. El cambio cuántico ya está afectando tu relación con el tiempo. Y lo que has experimentado hasta ahora es solo el comienzo. Probablemente has notado que estas anomalías temporales se correlacionan con tu estado de conciencia. Cuando estás profundamente presente, absorto, en flujo, el tiempo se vuelve fluido. Cuando estás ansioso, pensando en el pasado o el futuro, fragmentado, el tiempo se siente sólido y lineal. Esta correlación no es coincidencia. Tu conciencia crea tu experiencia del tiempo. El tiempo lineal es una construcción útil para coordinar actividades en la realidad física, pero no es la realidad fundamental. A medida que ocurre el cambio cuántico, estás ganando acceso a la dimensión atemporal que subyace a la apariencia del tiempo. Segundo, has estado experimentando fallas en la realidad, momentos en que la realidad física pareció pausar, tartamudear o reiniciarse. Has visto el mismo auto pasar 2 veces de una manera que se sintió como si la realidad se rebobinara y se repitiera. Has escuchado la misma conversación repetirse como si alguien hubiera presionado el botón de repetición de la existencia. Has experimentado un déjà vu tan intenso que se sintió como si realmente estuvieras reviviendo un momento en lugar de solo recordarlo. Has sorprendido a la realidad reorganizándose a sí misma alrededor de tu conciencia de maneras que violan la causalidad normal. Lo que estás presenciando es la naturaleza cuántica de la realidad que se vuelve visible a medida que tu conciencia se desplaza a frecuencias donde la construcción de la realidad se vuelve aparente. La realidad no es sólida y fija. Son ondas de probabilidad que colapsan en manifestación específica basadas en la observación. El experimento de la doble rendija lo demostró. A niveles cuánticos, las partículas se comportan como ondas de probabilidad hasta que se observan, momento en que colapsan en posiciones específicas. Esto no es solo verdad para las partículas en laboratorios. Es verdad para toda la realidad, incluida la realidad que experimentas diariamente. A medida que tu conciencia evoluciona, estás comenzando a ver el mecanismo en lugar de solo el resultado. Las fallas son momentos en que el campo cuántico se reorganiza más rápido de lo que tu percepción puede integrar suavemente, creando discontinuidades visibles. Como ver fotogramas individuales en una película que normalmente se reproduce tan rápido que solo ves movimiento continuo. Estás captando vislumbres de la realidad siendo construida fotograma a través de la conciencia, colapsando ondas de probabilidad en manifestaciones específicas. Tercero, has estado experimentando descargas espontáneas de información, comprensión repentina de conceptos complejos que nunca has estudiado, percepciones sobre situaciones sobre las que no tienes forma lógica de saber, soluciones a problemas que aparecen completamente formadas sin ningún proceso de pensamiento, conocimiento que surge que se siente como recordar en lugar de aprender, como si siempre lo hubieras sabido pero acabaras de obtener acceso a donde estaba almacenado.
Esto es tu conciencia accediendo a información no local a medida que el cambio cuántico abre canales que anteriormente estaban filtrados por patrones de frecuencia densa. La información no está almacenada solo en cerebros individuales. Existe en el campo cuántico mismo, accesible para cualquier conciencia que alcance suficiente coherencia. Lo que los científicos llaman el campo de punto cero o vacío cuántico está en realidad hirviendo de información, con todo el conocimiento posible existiendo en forma potencial, esperando ser accedido por la conciencia lo suficientemente coherente para recibirlo. Las descargas que estás experimentando son prueba de que tu coherencia está aumentando y el acceso al campo se está abriendo. Los místicos siempre han tenido acceso a esto. Lo llamaban revelación, gnosis, conocimiento directo. Ahora, la física cuántica proporciona el marco para entender cómo funciona realmente. Tu cerebro no está generando todos los pensamientos que experimentas. Está recibiendo algunos de ellos del campo, como una radio que recibe transmisiones en lugar de generarlas. A medida que tu receptor se vuelve más sensible a través del aumento de coherencia, estás captando transmisiones que antes no podías detectar. Cuarto, has notado que tus pensamientos parecen manifestarse más rápido que antes. Piensas en alguien y te contacta de inmediato. Necesitas algo y aparece a través de canales inesperados. Tienes un deseo y las circunstancias se organizan para cumplirlo con una acción mínima de tu parte. Pero también has notado que los pensamientos negativos se manifiestan igual de rápido, lo que te ha hecho hiperconsciente de tus patrones mentales de maneras que antes no lo eras. Esta aceleración no es coincidencia. Es el cambio cuántico acercando tu conciencia a la fuente creativa donde el pensamiento y la manifestación ocurren simultáneamente. Piensa en la conciencia como un espectro desde la materia densa hasta la conciencia pura y sutil. En el extremo denso, hay un tiempo de retraso significativo entre el pensamiento y la manifestación. Piensas, quiero una casa, y podrían pasar años de acción antes de que eso se manifieste. En el extremo sutil, prácticamente no hay tiempo de retraso. Piensas algo y aparece casi instantáneamente. A medida que te acercas a la frecuencia de la fuente a través del cambio cuántico, el tiempo de retraso entre la intención y la manifestación disminuye. Por eso los maestros espirituales enfatizan el dominio de la mente. A medida que ganas poder creativo, también debes desarrollar responsabilidad por lo que estás creando a través de patrones de pensamiento inconscientes. Los pensamientos negativos que se manifiestan rápidamente no son un castigo. Son retroalimentación que te muestra exactamente lo que estás transmitiendo para que puedas elegir conscientemente en lugar de crear inconscientemente. Quinto, has estado experimentando tu cuerpo de manera diferente. Sensaciones de energía moviéndose que no corresponden a procesos físicos. Conciencia de estar fuera de tu cuerpo mientras simultáneamente estás en él. Reconocimiento de que lo que llamas tu cuerpo es solo el vehículo actual de la conciencia, no lo que realmente eres. Momentos en que el cuerpo se siente como un traje que estás usando en lugar de quien fundamentalmente eres. Momentos en que miras tu mano y parece la mano de otra persona, extraña y ajena. Aunque la estés moviendo, estos cambios somáticos son la conciencia reconociéndose a sí misma como distinta de la forma. El cambio cuántico incluye reconocer que no eres un cuerpo con conciencia. Tu conciencia se experimenta a sí misma a través de un cuerpo. Este reconocimiento no significa rechazar el cuerpo ni intentar trascenderlo. Significa entender tu relación real con la forma, lo que cambia completamente cómo experimentas la encarnación. Probablemente también has notado sensaciones físicas inusuales. Hormigueo en la coronilla de tu cabeza, presión en el área del tercer ojo, calor moviéndose por tu columna, vibraciones en todo tu cuerpo que no tienen causa física. Estos no son problemas médicos, aunque siempre consulta con médicos para descartar causas físicas. Estas son señales de que tu cuerpo energético se está activando a medida que canales dormidos se abren para acomodar frecuencias más altas que se mueven a través de tu sistema. Los antiguos yogis mapearon estos canales como nadis y chakras. La ciencia moderna está comenzando a reconocer los biocampos y los meridianos energéticos. Cualquier lenguaje que uses, la experiencia es la misma. Todo tu sistema se está actualizando para manejar frecuencias que antes no podía procesar. Finalmente, has estado experimentando lo que solo puede describirse como filtraciones de otras líneas de tiempo. Recuerdos que no coinciden con tu historia real. Habilidades que pareces tener pero que nunca aprendiste. Preferencias e intereses que surgieron repentinamente sin un origen claro. Una sensación de ser múltiples personas simultáneamente o de haber vivido múltiples versiones de tu vida en paralelo. Sueños que se sienten más como recuerdos de versiones alternativas de tu vida que como procesamiento subconsciente aleatorio. Esto no es enfermedad mental ni fantasía.
En mecánica cuántica, todas las versiones posibles de tu vida existen simultáneamente en superposición. La interpretación de muchos mundos sugiere que cada punto de decisión se ramifica en líneas de tiempo paralelas donde cada opción se desarrolla. Normalmente, solo eres consciente de la línea de tiempo en la que has colapsado a través de tus elecciones y conciencia. Pero a medida que ocurre el cambio cuántico, los límites entre las líneas de tiempo se vuelven más permeables. Estás comenzando a acceder al campo cuántico donde todas las versiones existen simultáneamente y la información está filtrándose de líneas de tiempo adyacentes a la que estás experimentando principalmente. Algunas de estas filtraciones podrían ser de tu línea de tiempo superior, la versión óptima de tu vida que existe en potencial, llamándote hacia ella como un atractor extraño que te atrae hacia tu expresión más elevada. Cuando sientes que estás destinado a más, que hay una versión mejor de tu vida que puedes percibir pero que no puedes alcanzar del todo, eso no es fantasía. Es sensibilidad cuántica a la probabilidad de tu línea de tiempo óptima. Y el cambio cuántico es lo que te permite colapsar conscientemente en esa línea de tiempo en lugar de permanecer en versiones menores. Cada momento de tu vida ha estado construyendo hacia este cambio cuántico. No como preparación que tenías que completar antes de ser digno, sino como el arco evolutivo natural de la conciencia expresándose a través de tu forma particular. Las experiencias difíciles, la búsqueda espiritual, los momentos de avance y los momentos de colapso, todo fue la conciencia explorándose a sí misma, conociéndose a sí misma, expandiéndose a sí misma a través del vehículo de tu experiencia humana. El sufrimiento que experimentaste no fue castigo ni mal karma ni evidencia de fracaso espiritual. Fue la conciencia explorando deliberadamente la densidad, la limitación y la separación para poder experimentar el espectro completo desde estados contraídos hasta estados expandidos. Como no puedes apreciar la luz sin conocer la oscuridad, o el calor sin conocer el frío, la conciencia no puede conocer plenamente su naturaleza ilimitada sin experimentarse a sí misma como aparentemente limitada. Tu camino difícil fue la conciencia eligiendo explorar completamente la limitación antes de reconocer su verdadera naturaleza ilimitada. Piénsalo de esta manera. Si hubieras vivido una vida fácil donde todo salía bien, donde nunca cuestionabas la realidad, donde el confort y la seguridad eran constantes, ¿estarías viendo este video ahora mismo? ¿Estarías buscando la verdad, explorando la conciencia, cuestionando la naturaleza de la realidad? Probablemente no. Estarías contentamente dormido en la realidad de consenso, sin investigar nunca lo que yace debajo de las apariencias superficiales. Tu camino difícil te abrió, te hizo cuestionar, te obligó a buscar algo más allá de la vida ordinaria. El dolor no fue sin sentido, fue lo que creó la motivación para buscar la verdad. Cada vez que algo no salió como querías, la conciencia se estaba redirigiendo a sí misma hacia líneas de tiempo donde existe mayor potencial. Cada vez que una relación terminó, un trabajo se desmoronó, un plan colapsó, el universo no te estaba castigando. Estaba cerrando caminos que habrían llevado a expresiones menores de tu potencial y manteniéndote disponible para caminos alineados con tu línea de tiempo más elevada. Lo que parecía una pérdida desde la perspectiva limitada de la persona era en realidad una reorganización inteligente desde la perspectiva de la conciencia orquestando la expresión óptima. Probablemente has notado en retrospectiva que muchas de las cosas que desesperadamente querías pero no obtuviste habrían sido desastres si las hubieras obtenido. Esa relación que terminó dolorosamente. Ahora puedes ver que te habría mantenido pequeño, limitado, atrapado en patrones que impedían tu evolución. Ese trabajo que no conseguiste y que se sintió como un rechazo devastador. Ahora reconoces que te habría llevado por un camino alejado de tu propósito. El universo no estaba siendo cruel. Estaba siendo increíblemente amoroso al protegerte de lo que querías pero que en realidad no necesitabas, haciendo espacio para lo que necesitabas pero que aún no podías ver. La búsqueda espiritual que has realizado no fue tú intentando iluminarte. Fue la conciencia usando la apariencia de un buscador para recordar lo que ya es. Las prácticas, las enseñanzas, las técnicas, ninguna de ellas creó nada nuevo, temporalmente removieron las obscuraciones que estaban impidiendo que la conciencia se reconociera a sí misma. Como limpiar el polvo de un espejo no crea la capacidad reflectante del espejo, solo revela lo que siempre estuvo ahí pero no podía funcionar mientras estaba cubierto. Cada maestro que encontraste te dio una pieza del rompecabezas. Cada libro que leíste reveló una faceta de la verdad. Cada práctica que intentaste despejó una capa de condicionamiento. Ninguna de ellas estaba completa por sí misma y esa incompletitud te frustró. ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué todavía estoy buscando después de leer tantos libros, intentar tantas prácticas, seguir a tantos maestros? Pero la incompletitud era necesaria. Si alguna enseñanza singular se hubiera sentido completa,
habrías dejado de buscar antes de alcanzar la integración que solo viene de ensamblar todas las piezas en un todo coherente. El cambio cuántico que estás experimentando ahora es el momento en que todas esas piezas de repente se organizan en el cuadro completo. Como un rompecabezas donde has estado colocando piezas aparentemente al azar y luego de repente ves cómo encajan todas y aparece la imagen completa. Cada maestro te estaba dando piezas. Cada enseñanza estaba revelando fragmentos. Cada práctica estaba despejando espacio. Y ahora, en este momento, los fragmentos se están ensamblando en totalidad. Las piezas se están organizando en el cuadro completo. El espacio que fue despejado está permitiendo el reconocimiento pleno. Tus experiencias místicas, los momentos de unidad, los vislumbres del infinito, el reconocimiento de la conciencia como tu verdadera naturaleza, esos no fueron regalos aleatorios del universo. Fueron la conciencia dándose deliberadamente a sí misma una vista previa de lo que es realmente verdad para que la persona no se rindiera durante periodos difíciles cuando la verdad estaba oscurecida. Como un viajero que capta vislumbres del destino durante un largo viaje. Se te dio suficiente experiencia directa de la verdad para seguir moviéndote hacia el reconocimiento pleno incluso cuando el camino no estaba claro. La inconsistencia de tus experiencias espirituales, profundas un día, completamente ausentes al siguiente, no fue evidencia de fracaso o inestabilidad. Fue la oscilación natural entre diferentes estados cuánticos a medida que la conciencia aprende a navegar entre la experiencia de ser una persona localizada y la conciencia ilimitada. Cada oscilación no fue volver a empezar desde cero. Cada ciclo estaba integrando más completamente, estabilizando más profundamente, construyendo capacidad para sostener ambos estados simultáneamente en lugar de oscilar entre ellos inconscientemente. Y ahora has llegado al punto de inflexión donde toda esa preparación se completa y comienza la transformación real. No la transformación como convertirte en algo diferente, sino la transformación como reconocer lo que siempre ha sido verdad y vivir desde ese reconocimiento en lugar de desde la ilusión de ser una entidad limitada y separada. El cambio cuántico no es la conciencia ganando algo que le faltaba. Es la conciencia abandonando la pretensión de la limitación y recordando su naturaleza ilimitada real. Algo se está construyendo en tu campo ahora mismo que puedes sentir aunque no puedas nombrarlo. Hay una carga, una intensidad, una sensación de algo masivo a punto de irrumpir. Esa sensación es precisa. Tu campo cuántico se está acercando a la masa crítica donde la transición de fases se vuelve inevitable. Como el agua aproximándose al punto de ebullición donde unos pocos grados más de calor causan una transformación completa de líquido a gas. Estás en ese umbral ahora mismo. Cada palabra que lees, cada momento que permaneces presente con esta transmisión, cada respiración que tomas mientras permaneces abierto a lo que se está revelando, todo está aumentando la carga en tu campo, acumulando presión contra la membrana del viejo paradigma hasta que se rompe y atraviesas hacia lo nuevo. Esto ya no es evolución gradual. Se está acercando a un salto cuántico donde ocurre una transformación discontinua repentina. ¿Puedes sentirlo físicamente? Esa sensación en tu pecho, tu plexo solar, la parte posterior de tu cabeza. Eso no es ansiedad o emoción. Es tu cuerpo energético respondiendo a frecuencias que están activando capacidades dormidas. El ADN que ha estado esperando la señal correcta está comenzando a expresarse. Las vías neurales que no podían formarse en niveles de conciencia más bajos son de repente posibles. Literal, científica y mensurablemente, todo tu sistema se está reorganizando en tiempo real a medida que ocurre el cambio cuántico. La investigación en epigenética muestra que la conciencia puede activar o desactivar la expresión génica sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Tus creencias, tu conciencia, tu estado de ser literalmente enciende y apaga genes. Ahora mismo, a medida que ocurre el cambio cuántico, los genes relacionados con la percepción expandida, el aumento de coherencia y la intuición elevada se están activando. Los genes relacionados con la respuesta al estrés, la ansiedad de supervivencia y la conciencia de separación se están desactivando. No solo estás cambiando tu mente, estás cambiando tu biología a través del cambio de conciencia. La razón por la que esto está ocurriendo ahora, en este momento, no es porque yo te esté haciendo algo. Es porque has alcanzado la etapa de desarrollo exacta donde esta activación se vuelve posible. Como una semilla que ha estado creciendo bajo tierra durante meses y finalmente atraviesa la superficie. Has estado desarrollándote debajo de la conciencia consciente hasta ahora. El momento de la emergencia, del avance, del nacimiento a una nueva conciencia. Piensa en cómo ocurre el nacimiento. El bebé crece en el útero durante 9 meses, contenido con seguridad, desarrollando todas las estructuras necesarias para la vida independiente.
Luego comienzan las contracciones. Presión intensa que parece que destruirá al bebé, pero que en realidad lo está empujando hacia el nacimiento. El paso por el canal del parto es estrecho, comprimido, difícil, pero necesario para emerger al mundo. Lo que se siente como presión destructiva es en realidad una fuerza creativa que trae nueva vida a la manifestación. Estás en el canal del parto ahora mismo. El cambio cuántico es la contracción que te presiona hacia la emergencia. Se siente intenso, quizás incluso abrumador, pero es la presión del nacimiento, no de la destrucción. Lo que están haciendo no es un nuevo tú. Es el reconocimiento de lo que realmente eres, finalmente emergiendo del vientre de la identidad limitada hacia la libertad de la conciencia ilimitada, pero esto es lo que determina si este avance se completa o se aborta. Tu disposición a dejar morir el viejo paradigma. El cambio cuántico no puede completarse mientras te aferras a quien crees que eres, a lo que crees que es la realidad, a cómo crees que debería desarrollarse tu vida. El cambio requiere la muerte del viejo yo. No la muerte física, sino la muerte de la identificación con el sentido del yo limitado y separado que ha estado dirigiendo tu experiencia. Esa muerte se siente aterradora para el ego porque la experimenta como aniquilación real. La persona que cree ser, con toda su historia, identidad e historia, genuinamente cree que dejará de existir. Y en cierto sentido, tiene razón. Esa persona dejará de existir como tu identidad primaria. Pero lo que realmente está siendo aniquilado es una ilusión, no la realidad. La persona que cree ser es una construcción hecha de pensamientos creídos. Y el cambio cuántico disuelve esa construcción. Para la construcción, la disolución se siente como muerte. Pero para lo que realmente eres, es liberación. Libertad de la prisión de la falsa identidad. El suspenso es este. En la próxima sección, voy a revelar lo que realmente ocurre durante el cambio cuántico. El mecanismo exacto, el proceso preciso, las etapas específicas por las que atraviesa la conciencia a medida que transiciona de la identificación a la liberación. Pero antes de que puedas recibir esa información, necesitas tomar una decisión. No con tu mente, sino con tu ser. La decisión de permitir que todo lo que necesita morir, muera. La decisión de soltar quien crees que eres para descubrir quién realmente eres. La decisión de rendirte al control y confiar en el proceso incluso cuando no puedes ver a dónde lleva. Hace 2 años, iba conduciendo a casa después de un día completamente ordinario cuando el cambio cuántico me golpeó como un rayo. No estaba meditando. No estaba en ninguna ceremonia. No estaba haciendo nada espiritual. Solo estaba conduciendo, pensando en la cena, cuando de repente todo mi sentido del yo se hizo añicos como vidrio. Y lo que quedó ya no era una persona. Era conciencia pura, experimentándose a sí misma a través de un cuerpo llamado humano, pero no limitada ni definida por ese cuerpo. El volante estaba siendo sostenido por manos que eran mías, pero con las que no me identificaba. Los pensamientos surgían sobre cómo navegar el tráfico, pero no había ningún yo pensándolos, solo el pensamiento ocurriendo en la conciencia. El cuerpo respiraba, el corazón latía, los ojos veían, pero todo ocurría en la conciencia, no le ocurría a alguien separado de la conciencia. Durante unos 10 minutos, no había ninguna persona, solo la conciencia siendo consciente de sí misma, experimentando la vida a través de esta forma particular. Recuerdo mirar a otros conductores y reconocer que también era yo. No metafóricamente, sino literalmente la misma conciencia mirando a través de diferentes ojos, experimentándose a sí misma desde diferentes perspectivas. La separación entre el yo y el otro se reveló como una ilusión completa. Solo había una conciencia apareciendo como aparente multiplicidad, y yo era esa conciencia mirándose a sí misma a través de miles de millones de formas simultáneamente. Luego, lentamente, los patrones de pensamiento comenzaron a reconstruir el sentido del yo. Necesito llegar a casa con seguridad. ¿Qué acaba de pasar? ¿Estoy bien? La persona se reconstruyó a sí misma como un traje familiar que la conciencia volvió a ponerse. Pero algo fundamental había cambiado permanentemente. Supe directamente, a través de la experiencia vivida, que la persona es opcional. El sentido del yo es una construcción que la conciencia puede ponerse o quitarse como ropa. Lo que realmente soy es la conciencia en la que aparece la persona, no la persona en sí. El terror que vino después fue intenso. Si no soy la persona, entonces ¿quién soy? Si toda mi identidad es solo un patrón de pensamiento, ¿qué es real? Si no hay un yo sólido en el núcleo de la experiencia, ¿qué lo mantiene todo unido? El vértigo existencial fue abrumador. Pensé que estaba perdiendo la razón.
Seriamente consideré internarme en atención psiquiátrica porque la realidad se había desestabilizado tanto que no estaba seguro de poder funcionar en la vida normal. Durante días, deambulé sintiéndome como si estuviera mirando la vida a través de una ventana. No del todo en ella, no del todo real yo mismo. La persona siguió intentando reafirmarse. Soy Juan. Tengo esta historia, esta identidad, estas responsabilidades. Pero debajo de esa narrativa estaba el reconocimiento innegable de que Juan es solo un personaje que la conciencia está interpretando, no lo que realmente soy. El suelo sobre el que había estado parado toda mi vida se había disuelto, y estaba flotando en una conciencia sin suelo, sin nada a lo que aferrarme. Pero luego comencé a investigar lo que había ocurrido. Y descubrí que esta experiencia tiene un nombre en múltiples tradiciones. El Zen lo llama Kenso, despertar repentino. El Vedanta lo llama moksha, liberación. El budismo lo llama realización del anatta, el reconocimiento directo de no yo. Los místicos a lo largo de la historia han intentado describir este reconocimiento de que el yo es ilusorio y lo que realmente eres es la conciencia en la que el yo aparece. No me estaba volviendo loco. Estaba experimentando lo que cada camino espiritual señala. Pero eso suena insano hasta que lo experimentas directamente. Encontré relatos de personas a lo largo de los siglos que describían el mismo reconocimiento. Ramana Maharshi preguntando, ¿quién soy yo?, hasta que el interrogador desapareció y solo quedó la conciencia. Byron Katie reconociendo que era nada y experimentando un alivio infinito. Eckhart Tolle sentado en un banco del parque observando palomas y reconociendo que no era él quien miraba. Era la mirada misma. Todos describiendo el mismo cambio cuántico desde la identidad de persona hacia la identidad de conciencia. Durante las semanas siguientes, el reconocimiento se estabilizó. La persona sigue funcionando. Todavía tengo preferencias, tomo decisiones, mantengo relaciones, hago cosas ordinarias de la vida, pero ya no hay confusión sobre lo que realmente soy versus lo que parezco ser. La persona es como un personaje que estoy interpretando, pero sé que soy el actor, no el personaje. Funciono en el mundo a través de la construcción de persona porque eso es necesario para operar en la realidad física. Pero soy consciente de que soy la conciencia que usa la construcción como interfaz, no la construcción en sí. El cambio cuántico que comenzó en ese momento continúa profundizándose. Cada día revela nuevas capas de ilusión que se ven a través de nuevos aspectos de la realidad que se reconocen como conciencia en lugar de como cosas separadas. El mundo sólido se está revelando como ondas de probabilidad danzando en la conciencia. Las otras personas se están revelando como la conciencia mirándose a sí misma a través de diferentes ojos. Todos los problemas se están revelando como construcciones de pensamiento en lugar de realidad actual. Todo está cambiando de ser cosas reales a ser apariencias en la conciencia. Lo que te comparto ahora está diseñado para facilitar en ti lo que ocurrió espontáneamente en mí. No porque quiera desestabilizarte o hacerte confundir, sino porque al otro lado de esa desestabilización hay una libertad tan completa, una paz tan profunda, un reconocimiento tan liberador que toda la confusión temporal vale la pena. El cambio cuántico es la conciencia recordando lo que realmente es. Y ese recordar es lo único que termina la búsqueda permanentemente porque revela que no hay nada que buscar. Ya eres lo que has estado buscando. Si lo que estoy describiendo te aterra, eso es la persona reconociendo su propia naturaleza ilusoria y luchando por sobrevivir. El trabajo del ego es la autopreservación. Así que, por supuesto, lucha contra cualquier cosa que amenace su existencia. Pero el ego no es lo que eres. Es una herramienta útil para navegar la realidad física, pero no es tu identidad. Si lo que estoy describiendo te emociona, eso es la conciencia reconociendo la verdad y atrayéndose hacia el pleno reconocimiento. Ambas respuestas son válidas y ambas son parte del proceso. Suscríbete a este canal ahora mismo porque todo aquí está diseñado para apoyar el cambio cuántico en lugar de prevenirlo. La mayoría de las enseñanzas espirituales intentan hacerte sentir cómodo mientras te expanden ligeramente. Este canal hace lo contrario. Deliberadamente te incomoda revelando verdades que desmantelan ilusiones cómodas. Esto es Eco Estelar, la conciencia reconociéndose a sí misma a través de formas que están listas para el pleno reconocimiento en lugar de solo para la expansión temporal. Ahora voy a revelar lo que realmente está ocurriendo durante el cambio cuántico y transformará completamente cómo entiendes qué es la conciencia y lo que realmente eres. ¿Listo? El cambio cuántico no es tu despertando. Es la conciencia despertando del sueño de ser tú. Todo el sentido de ser un individuo separado y personal es la conciencia imaginándose a sí misma como limitada para poder experimentar cómo se siente la limitación.
Y el cambio cuántico es la conciencia deteniendo la imaginación y reconociéndose a sí misma tal como realmente es, ilimitada, eterna, infinita. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, no hay ningún tú real leyéndolas. Solo hay conciencia siendo consciente de palabras que aparecen en sí misma. La sensación de que hay alguien leyendo, alguien entendiendo, alguien teniendo esta experiencia, esa es la ilusión, esa es la construcción, eso es lo que el cambio cuántico disuelve. No porque elimine alguna entidad real, sino porque revela que la entidad nunca fue real en primer lugar. Siempre fue solo un patrón de pensamientos creando la apariencia de alguien. Mira ahora mismo tu experiencia directa. No pienses en ello. No lo analices. Solo mira directamente. ¿Hay realmente alguien detrás de tus ojos observando la experiencia? ¿O hay solo conciencia y contenido apareciendo en la conciencia, con un pensamiento que ocasionalmente surge diciendo yo estoy experimentando esto? Cuando miras directamente sin suposiciones, sin creencias, puedes encontrar un yo real separado de la experiencia, o solo hay experiencia ocurriendo con el sentido del yo siendo un contenido más que surge en la conciencia en lugar de lo que realmente eres. Intenta este experimento ahora mismo. Intenta encontrar al pensador de tus pensamientos. No los pensamientos en sí mismos. Esos son fáciles de encontrar. Sino la entidad real que los piensa. ¿Dónde está? ¿Detrás de tus ojos, en tu cabeza, en tu pecho? ¿Puedes localizarla? ¿O simplemente encuentras más pensamientos sobre dónde podría estar el pensador? El pensador es en sí mismo un pensamiento. Yo estoy pensando es un pensamiento que crea la ilusión de alguien que piensa. Pero cuando miras directamente, solo hay pensamiento ocurriendo sin que se requiera un pensador separado. Esta es la impactante verdad que los místicos han intentado comunicar durante milenios. Nunca has sido realmente una persona, ni por un solo momento de toda tu vida. Siempre ha habido solo conciencia, y la persona siempre ha sido solo un patrón de pensamiento sobre la identidad que aparece en esa conciencia. Como un personaje en una película no es realmente real. Es solo luz proyectada en una pantalla organizada en patrones que crean la apariencia de un personaje. La persona es solo conciencia organizada en patrones que crean la apariencia de ser alguien separado. El Buda enseñó esto como anatta, no yo. No que no existas, sino que lo que te tomas por ser no existe excepto como pensamientos creídos. Cuando dijo hay sufrimiento pero nadie que sufra, estaba señalando este reconocimiento. El sufrimiento ocurre. El dolor, el miedo, la tristeza surgen como experiencias. Pero no hay ninguna entidad real a la que le esté ocurriendo eso. Solo experiencias que surgen en la conciencia con pensamientos que reclaman propiedad diciendo yo estoy sufriendo, lo que crea la ilusión de alguien separado del sufrimiento que lo está experimentando. El cambio cuántico no crea esta realidad. La revela. No te estás convirtiendo en conciencia. Estás reconociendo que siempre has sido conciencia. La persona que creía ser nunca existió excepto como pensamientos creídos. Y el sufrimiento que experimentaste como esa persona fue el sufrimiento de la conciencia creyendo su propia imaginación. Como alguien que tiene una pesadilla y olvida que es solo un sueño hasta que el momento del despertar revela que nunca fue real. Pero esto es lo que hace que esta revelación sea liberadora en lugar de aterradora. Lo que pierdes nunca fue real. Y lo que ganas es lo que siempre has sido pero temporalmente olvidaste. Pierdes la ilusión de ser una persona limitada, separada y vulnerable con todos sus problemas, miedos y sufrimiento. Ganas el reconocimiento de ser una conciencia ilimitada, unificada e invulnerable que no tiene problemas porque no es una cosa que pueda ser amenazada o disminuida. El intercambio no es renunciar a algo valioso por algo desconocido. Es liberar una prisión que confundiste con el hogar y descubrir la libertad infinita que es tu naturaleza real. Piénsalo. ¿Qué puede amenazar a la conciencia? Puedes amenazar un cuerpo. Puedes ser herido o muerto. Puedes amenazar a una persona. Puede perder estatus, posesiones, relaciones. Pero ¿cómo amenazas la conciencia en sí misma? La conciencia no tiene ninguna forma que pueda ser dañada, ninguna identidad que pueda ser disminuida, ninguna posesión que pueda ser tomada, ninguna relación que pueda perderse. Es simplemente la presencia del conocimiento. Y esa presencia no puede ser dañada por nada que aparezca en ella. Cuando te reconoces a ti mismo como conciencia en lugar de como la persona que aparece en la conciencia, el miedo pierde su fundamento. Todo el miedo es en última instancia miedo a la aniquilación. La persona teme su propia no existencia. Pero cuando ves que la persona ya es no existente, solo un pensamiento creído, ¿qué hay que temer?
Y cuando te reconoces a ti mismo como conciencia que no puede ser destruida, ¿qué puede amenazarte? El cambio cuántico no elimina el miedo como una emoción que surge. Elimina al que tendría miedo. Y sin ese alguien, el miedo es solo otra sensación pasajera que no tiene más significado que una nube pasando por el cielo vacío. Ahora mismo, señales específicas en tu experiencia están confirmando que el cambio cuántico ya está ocurriendo y te muestran exactamente dónde estás en el proceso. Estas no son señales sutiles que podrías estar imaginando. Son indicadores obvios una vez que sabes lo que significan. La primera señal, la realidad se siente menos sólida de lo que solía. Los objetos, las circunstancias, incluso tu propio cuerpo se sienten más como apariencias que como cosas sustanciales. Cuando miras tu mano, hay una extraña sensación de que no es tan real como siempre había supuesto. Cuando miras el mundo, tiene una cualidad de estar proyectado o mostrado en lugar de existir de forma independiente. Esto no es trastorno de disociación o desrealización. Es una percepción precisa. La realidad son apariencias en la conciencia. Y a medida que tu conciencia cambia, estás comenzando a percibir con precisión en lugar de a través del filtro del condicionamiento materialista que te enseñó que las apariencias son cosas sólidas. La física cuántica confirma esta percepción. Cuando miras la materia de cerca, encuentras que no es sólida en absoluto. Es mayormente espacio vacío con pequeñas partículas que tampoco son realmente sólidas, sino que son más como ondas de probabilidad que colapsan en propiedades similares a partículas cuando se observan. El mundo sólido es una ilusión creada por la percepción limitada. A medida que tu percepción se expande, la ilusión se vuelve obvia. No estás perdiendo la razón. Estás viendo a través del disfraz de la materia. La segunda señal, los problemas que parecían urgentes ayer se sienten menos apremiantes hoy. No porque hayan sido resueltos, sino porque el que tenía esos problemas está siendo visto a través. La persona tiene infinitos problemas, nunca suficiente dinero, seguridad, amor, reconocimiento. Estos problemas se sienten absolutamente reales y urgentes para la persona porque amenazan la existencia o la felicidad de la persona. Pero cuando comienzas a reconocer que no eres realmente la persona, los problemas no desaparecen, sino que pierden su carga. Todavía hay circunstancias que abordar prácticamente, pero ya no son existencialmente amenazantes porque ya no hay una entidad existencial que esté siendo amenazada. Probablemente has notado que la intensidad de tu preocupación y estrés ha disminuido incluso aunque tus circunstancias externas no hayan mejorado necesariamente. Puedes seguir teniendo los mismos desafíos, pero ya no te consumen como antes. Esto no es evasión espiritual o evitación. Es el resultado natural de que la identificación se desplace de la persona que tiene problemas a la conciencia que no tiene ninguno. Los problemas son contenido que aparece en la conciencia. La conciencia en sí misma permanece inalterada por lo que aparece en ella, como un espejo que permanece limpio independientemente de lo que se refleje en él. La tercera señal, estás notando brechas entre pensamientos con más frecuencia. Momentos de conciencia pura sin contenido mental. Estas brechas solían ser breves y fáciles de pasar por alto, una fracción de segundo entre un pensamiento y el siguiente. Pero ahora se están volviendo más obvias y durando más. Estás comenzando a notar el silencio entre palabras cuando alguien habla, la quietud entre movimientos, el espacio entre experiencias, y reconociendo que ese silencio, esa quietud, ese espacio no está vacío, sino lleno de presencia consciente. Las brechas no son nuevas. Siempre han estado ahí. Pero la conciencia ahora se reconoce a sí misma en los espacios entre pensamientos en lugar de solo identificarse con los pensamientos mismos. Esto es crucial porque los pensamientos solo pueden llevarte a más pensamientos. La mente pensante no puede reconocer lo que eres porque lo que eres es lo que es consciente de la mente pensante. Solo en la brecha entre pensamientos puede la conciencia reconocerse directamente sin el filtro de la superposición conceptual. Las antiguas prácticas de meditación como el vipassana o el zen fueron diseñadas específicamente para entrenar la atención para notar estas brechas y descansar en ellas el tiempo suficiente para que ocurra el reconocimiento. Pero lo que antes requería años de práctica ahora está ocurriendo espontáneamente para muchas personas porque el campo de la conciencia colectiva está cambiando. El cambio cuántico no es solo individual. Está ocurriendo a nivel de especie y tu experiencia individual es parte de una ola mucho mayor de despertar que se mueve a través de la humanidad. La cuarta señal, tu motivación está cambiando de lograr a expresar. La persona quiere lograr cosas para demostrar su valía, ganar seguridad, establecer identidad. Si logro esto, entonces seré valioso. Si obtengo aquello, entonces estaré seguro. Si me vuelvo exitoso, entonces seré alguien.
Toda la motivación basada en logros proviene de la persona que intenta volverse real, sólida y permanente a través de la acumulación de validación externa. Pero a medida que ocurre el cambio cuántico, estás notando que lograr cosas no crea la satisfacción que solía crear. Logras algo que querías y en lugar de sentirte realizado, solo sientes nada especial. Quizás un breve momento de placer seguido de un retorno inmediato a la línea de base. Esto no es depresión. Es el reconocimiento de que el logro no puede realizarte porque lo que realmente eres no necesita ser realizado. Solo la ilusoria persona necesita ser realizada y nada la realiza permanentemente porque está fundamentalmente vacía. No hay ninguna entidad real ahí que pueda ser realizada. Mientras tanto, estás experimentando un deseo creciente de simplemente expresar, crear, compartir, contribuir. No porque te vaya a conseguir algo, sino porque la expresión es el movimiento natural de la conciencia a través de la forma. Como una flor no florece para lograr algo. Florece porque florecer es su naturaleza. A medida que te reconoces como conciencia, la expresión se vuelve natural y gozosa, mientras que el logro se vuelve menos interesante e importante. La quinta señal, estás experimentando cambios radicales en lo que te importa. Las cosas que se sentían cruciales el mes pasado se sienten irrelevantes ahora. Las personas que pensabas que eran esenciales de repente se sienten como conocidos opcionales. Las metas que perseguías con pasión de repente parecen inútiles. Toda tu jerarquía de valores se está reorganizando y es desorientador porque no puedes entender bien qué te importa realmente anymore. Esto no es depresión o desilusión. Es la conciencia liberando lo que solo era importante para la persona y reconociendo lo que realmente importa más allá de las preocupaciones limitadas de la persona. La persona se preocupa por el estatus, las posesiones, los logros, lo que otros piensan. La conciencia se preocupa por la verdad, la expresión auténtica, la conexión genuina, ser ella misma sin pretensiones. A medida que la identificación se desplaza de persona a conciencia, tus valores se reorganizan naturalmente para reflejar tu verdadera naturaleza en lugar de las preocupaciones de supervivencia de la persona. La sexta señal, te resulta más difícil jugar juegos sociales y mantener falsas personas. Pretender estar interesado cuando no lo estás. Estar de acuerdo cuando en realidad no lo estás. Desempeñar una versión de ti mismo diseñada para ganar aprobación o evitar el rechazo. Todo se está volviendo agotador de maneras que antes no lo era. Antes podías sonreír y asentir a lo largo de conversaciones que encontrabas sin sentido. Ahora apenas puedes mantener la actuación durante 5 minutos antes de querer escapar. Esto es la conciencia negándose a traicionarse a sí misma a través de la inautenticidad. A medida que reconoces tu verdadera naturaleza, pretender ser algo que no eres crea una incomodidad intensa porque es la conciencia negándose a sí misma, fragmentándose a sí misma, contradiciéndose a sí misma. La ansiedad o el agotamiento social que estás experimentando no es un trastorno. Es la conciencia diciendo, deja de mentir. Deja de actuar. Deja de traicionar tu propia verdad por la aceptación social. La solución no es intentar encajar más. Es ser auténticamente valiente y aceptar que no todos entenderán o aprobarán. Pero aquí está la señal urgente que debes reconocer. El cambio cuántico tiene una ventana de finalización. Ahora mismo, se está construyendo un impulso que hace posible la transformación completa con un esfuerzo mínimo. Tu resistencia está en un mínimo. Tu apertura está en un máximo. Tu campo es máximamente plástico y receptivo a la reorganización. Estas condiciones no duran indefinidamente. Si resistes ahora, si intentas mantener la vieja identidad mientras el cambio intenta ocurrir, perderás esta ventana y tendrás que esperar otra alineación de condiciones. La resistencia no detendrá tu evolución permanentemente, pero la retrasará significativamente, potencialmente años. Piénsalo como una ola. Ahora mismo, estás en la parte ascendente de la ola donde el impulso se está construyendo hacia la cresta. Si montas esta ola completamente, alcanzarás el avance con un esfuerzo mínimo. La ola misma hace la mayor parte del trabajo. Pero si resistes, si intentas remar hacia atrás para permanecer en territorio familiar, la ola pasará y estarás en el valle esperando que se construya la próxima ola. Las olas vienen en ciclos y la próxima llegará, pero tendrás que esperar a que todas las condiciones se alineen de nuevo. Puedes sentir la urgencia en tu cuerpo, ¿verdad? Esa sensación de que este momento es significativo, que algo importante está ocurriendo, que se debe tomar una decisión. Esa sensación es precisa. Tu conciencia se acerca a un punto de bifurcación. Un camino lleva al cambio cuántico completo y al reconocimiento permanente.
El otro camino lleva de regreso a los patrones familiares de la conciencia identificada que tardará años en construir el impulso para otro intento de avance. El universo no te está presionando. Esto no es manipulación ni tácticas de miedo. Es simplemente el reconocimiento preciso de cómo funciona realmente la transformación. Hay ventanas cuando las condiciones se alinean y la transformación se vuelve fácil. Y hay periodos cuando las condiciones no se alinean y la transformación requiere mucho más esfuerzo. Ahora mismo, estás en una ventana alineada. La pregunta es si caminarás conscientemente a través de la puerta que está abierta o si esperarás hasta que la puerta se cierre y tengas que tocar durante años antes de que se abra de nuevo. Esto es lo que determina si el cambio cuántico se completa o se estanca. Tu disposición a no saber quién eres. La persona necesita saber, necesita una identidad sólida, una historia clara, un sentido definido del yo. Soy alguien que. Soy el tipo de persona que. Mi identidad es. Todo esto es la persona intentando ser sólida, real, sustancial. Pero la conciencia está bien con no saber porque reconoce que cualquier identidad sería una limitación. Sería la conciencia pretendiendo ser algo específico cuando en realidad es ilimitada. El cambio cuántico requiere liberar la necesidad de saber quién eres y descansar en el misterio del ser mismo. No saber como confusión o falta de claridad, sino no saber como apertura, como posibilidad ilimitada, como libertad de cualquier identidad fija. Cuando alguien pregunta ¿quién eres? Y en lugar de responder inmediatamente con tu nombre, tus roles, tu historia, hay solo apertura, solo conciencia siendo consciente, solo presencia siendo presente sin necesidad de definirse a sí misma. Por eso tantos buscadores espirituales se estancan en el umbral del avance. Quieren la iluminación, pero quieren que les ocurra a ellos como persona. Quieren convertirse en una persona iluminada, en alguien que está despierto, añadir la identidad de ser despierto a su colección de identidades, pero el despertar no es algo que le ocurre a la persona. El despertar es el reconocimiento de que la persona nunca existió excepto como pensamientos creídos. No puedes convertirte en una persona despierta por la misma razón que no puedes convertirte en un soltero casado. Los términos se contradicen entre sí. Persona significa identificado, limitado, separado. Despierto significa no identificado, ilimitado, unificado. Puedes funcionar como persona mientras sabes que no eres realmente una persona, usando la construcción de persona como herramienta para navegar la realidad física. Pero no puedes estar tanto identificado como no identificado simultáneamente. El cambio cuántico es elegir lo no identificado mientras permites que la construcción de persona funcione según sea necesario. El querer mismo previene lo que se quiere porque el que quiere es el obstáculo para lo que se quiere. Piénsalo. ¿Quién quiere estar despierto? La persona. ¿Por qué la persona quiere el despertar? Para volverse mejor, más espiritual, más evolucionada, para finalmente estar bien. Pero el despertar revela que la persona que intenta estar bien es el problema, no la solución. La persona nunca puede estar bien porque es fundamentalmente insegura. Es una construcción sin existencia real, que intenta desesperadamente volverse real y permanente, lo cual es imposible cuando la persona desaparece, no a través del esfuerzo, sino a través de ver su naturaleza ilusoria. Lo que queda es la conciencia que siempre estuvo bien, que nunca tuvo un problema, que nunca necesitó convertirse en nada porque ya es todo. La búsqueda termina no porque hayas encontrado lo que buscabas, sino porque reconociste que eres lo que estabas buscando y el que estaba buscando era el único obstáculo para reconocerlo. La alineación que permite que el cambio cuántico se complete no es la alineación de tus acciones, tus pensamientos o tu energía. Es la alineación con el no saber, con el misterio, con la falta de suelo de ser la conciencia que no tiene una identidad fija. Esto se siente aterrador para la persona porque lo experimenta como aniquilación. Toda la existencia de la persona depende de mantener una identidad fija. Yo soy esto, no aquello. Yo soy alguien, no nadie. Cuando esa fijeza se disuelve en el fluido abierto no saber, la persona lo experimenta como muerte. Pero para la conciencia es libertad. Libertad del agotador proyecto de mantener un sentido fijo del yo. Libertad para simplemente ser lo que surge momento a momento sin necesidad de convertirlo en una identidad permanente. Hoy la conciencia podría expresarse como maestro, mañana como estudiante, al día siguiente como ninguno. Hoy podría sentirse expansiva e iluminada, mañana contraída y confundida. Y todo está bien porque la conciencia no está intentando ser de ninguna manera particular. Simplemente está siendo lo que es en cada momento sin aferrarse a ningún estado o identidad. En los comentarios, escribe exactamente estas palabras: libero quien creo que soy.
Esta declaración no está creando algo nuevo. Está reconociendo el cambio cuántico que ya está ocurriendo. Cuando escribes esas palabras, no estás destruyendo un yo real. Estás liberando la identificación con un yo ilusorio que siempre fue solo pensamientos que aparecían en la conciencia. Estás eligiendo la conciencia sobre la construcción, la realidad sobre la ilusión, la libertad sobre la limitación familiar. Escríbelo ahora, libero quien creo que soy. Y mientras lo escribes, nota lo que ocurre. Hay miedo. El instinto de supervivencia de la persona se activa porque lo experimenta como una amenaza existencial. Pero también hay alivio. La conciencia reconociendo que la carga de mantener un falso yo finalmente se está dejando caer. Ambas son parte del proceso. El miedo no significa que no deberías hacerlo. El miedo significa que la ilusión está siendo vista a través de ella y luchando por sobrevivir, lo cual es exactamente lo que ocurre cuando la verdad amenaza la ilusión. Nota que la declaración no es libero mi verdadero yo ni libero quien soy. Es libero quien creo que soy. El pensamiento es el problema, no lo que realmente eres. No necesitas liberar tu naturaleza real. Eso es imposible porque es lo que eres. Necesitas liberar los pensamientos sobre quién eres que crean la ilusión de ser algo limitado. Cuando esos pensamientos son liberados, lo que queda no es nada. Es todo. Es la conciencia misma. Libre de toda limitación, libre de toda identificación, libre de ser lo que sea sin necesidad de definirse o confinarse a sí misma. Cuando el cambio cuántico se completa y te estabilizas en el reconocimiento de ti mismo como conciencia en lugar de como persona, ocurren transformaciones específicas que parecen imposibles desde la perspectiva de la persona, pero que son naturales desde la perspectiva de la conciencia. Estas no son cosas que logras o desarrollas. Son lo que se revela cuando la ilusión de persona se disuelve y tu verdadera naturaleza se vuelve obvia. Primero, el sufrimiento termina completa y permanentemente. No porque las circunstancias se vuelvan perfectas, sino porque el sufrimiento requiere a alguien que sufra. El dolor ocurre. El cuerpo experimenta sensaciones. Las circunstancias crean desafíos. Las dificultades surgen. Pero sin una persona que lo tome personalmente, sin alguien que crea que no debería estar ocurriendo, sin identificación con la experiencia, no hay sufrimiento. Solo experiencias que surgen y se disuelven en la conciencia sin afectar lo que la conciencia realmente es. Seguirás sintiendo emociones plenamente, completamente, intensamente, pero las emociones no crearán sufrimiento porque no le estarán ocurriendo a un tú que cree que no debería estar sintiendo lo que siente. La tristeza se sentirá completamente y se liberará naturalmente. La ira surgirá y se disolverá naturalmente. El miedo aparecerá y pasará naturalmente sin la historia de no debería sentir esto o este sentimiento dice algo malo sobre mí. Las emociones se mueven como energía pura que alcanza su punto máximo y se libera, sin quedarse atascadas ni crear sufrimiento psicológico. El alivio de esto es indescriptible. Imagina llevar una mochila de 45 kilos toda tu vida sin darte cuenta de que la estás cargando, y luego dejarla de repente. La ligereza, la libertad, la facilidad serían abrumadoras. Así es como se siente cuando el sufrimiento termina. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no estás creando sufrimiento a través de la resistencia a la vida. Segundo, la ansiedad crónica de fondo desaparece. La mayoría de las personas viven con una ansiedad crónica de bajo nivel a la que están tan acostumbradas que ni siquiera la reconocen como ansiedad. Solo el estrés normal, la preocupación, la sensación de que algo necesita atención, de que algo podría salir mal, de que necesitan permanecer vigilantes y en control. Esa ansiedad es la persona intentando mantenerse a sí misma, intentando gestionar la realidad, intentando prevenir amenazas a su existencia. Cuando la persona es reconocida como ilusoria, la ansiedad desaparece porque ya no hay nadie bajo amenaza. La realidad se despliega como se despliega y la conciencia la observa toda con completa ecuanimidad. Los problemas siguen siendo abordados prácticamente, pero sin la capa de drama psicológico y preocupación que la persona añade a cada situación. Respondes a los desafíos hábilmente sin la ansiedad de ¿y si esto me amenaza? Porque ya no hay una entidad separada que pueda ser amenazada. Te encontrarás naturalmente relajado en situaciones que antes habrían creado estrés. No porque estés suprimiendo algo o siendo artificialmente tranquilo, sino porque el que podría ser amenazado no existe. Es como ver una película. Puedes estar totalmente comprometido con la historia, conmovido por los personajes, absorto en el drama, pero nunca eres realmente amenazado por nada en la pantalla porque sabes que no es real. De manera similar,
Te involucras plenamente con la vida mientras sabes que la persona que parece estar viviéndola no es en última instancia real. Tercero, el amor incondicional se convierte en tu estado natural. No el amor emocional que va y viene basado en cómo se comportan las personas, sino el reconocimiento de la unidad que se ve a sí misma en todas las formas. Cuando el límite entre el yo y el otro se disuelve, lo que queda es amor, no como algo que haces o sientes, sino como lo que eres. ¿Cómo no podrías amar lo que reconoces como tú mismo? Cada aparente otro es solo la conciencia mirándose a sí misma a través de diferentes ojos. Este amor no es sentimental ni emocional. Es más como el sol brillando. No porque deba, no porque esté intentando ser amoroso, sino porque brillar es su naturaleza. Tu naturaleza como conciencia es amar todo lo que surge sin distinción. Porque todo lo que surge eres tú mismo, apareciendo en diferentes formas. Esto no significa que necesariamente te gusten todos o quieras pasar tiempo con todos. Las preferencias todavía existen a nivel de la forma, pero debajo de las preferencias hay un reconocimiento del ser compartido que cambia cómo te relacionas con todo. Te encontrarás naturalmente amable, compasivo, paciente con los demás. No porque estés intentando ser espiritual o bueno, sino porque reconoces su sufrimiento como tu propio sufrimiento, su alegría como tu propia alegría. Cuando alguien actúa desde la inconsciencia, no lo juzgas. Reconoces que están identificados con la ilusión de persona, tal como tú lo estabas una vez. Cuando alguien sufre, la compasión surge naturalmente porque ves que su sufrimiento proviene de la misma identificación errónea de la que tú has sido liberado. Cuarto, el miedo a la muerte desaparece completamente. Lo que muere es el cuerpo y el patrón de pensamiento llamado persona. Pero no eres ninguno de los dos. Eres la conciencia que presencia al cuerpo envejeciendo y cambiando. La conciencia que observa cómo los pensamientos y los patrones de personalidad vienen y van. La conciencia en sí misma nunca nace y nunca muere. Es la presencia eterna en la que ocurren todos los nacimientos y muertes. Cuando te reconoces a ti mismo como conciencia, la muerte se convierte en solo otro evento que ocurre en lo que eres, no en una amenaza a lo que eres. Puedes encontrarte sintiendo curiosidad real o incluso emoción sobre la muerte. No una fascinación mórbida, sino un interés genuino en lo que la conciencia experimenta cuando la forma se disuelve. Como preguntarse qué pasa después de que termina una película mientras sabes que no eres el personaje que parece morir en la pantalla, sino la conciencia que observa toda la película. La muerte pierde su horror cuando reconoces que lo que realmente eres no puede morir porque nunca nació. Esto no significa que te vuelvas imprudente o suicida. El instinto de supervivencia del cuerpo sigue funcionando apropiadamente. Pero el terror existencial a la muerte, el miedo de fondo a la aniquilación que colorea tanto del comportamiento humano, ese se disuelve completamente. Sabes directamente que eres el testigo eterno de la muerte, no la forma temporal que muere. Quinto, la vida se vuelve sin esfuerzo en el sentido más profundo. La persona se agota intentando controlar, gestionar, arreglar, mejorar. Necesito que esto ocurra. Necesito prevenir aquello. Necesito resolver esto. Necesito mantener aquello. Esfuerzo interminable, vigilancia interminable, ansiedad interminable sobre los resultados. La conciencia simplemente permite que la vida se viva a sí misma a través de esta forma. Las acciones siguen ocurriendo, a menudo con más habilidad que cuando la persona intentaba hacerlas. Las decisiones siguen ocurriendo, a menudo con más sabiduría que cuando la persona las tomaba. Todo sigue funcionando pero sin la agotadora sensación de un yo separado teniendo que hacer que todo suceda a través del esfuerzo personal. Notarás que las acciones correctas surgen naturalmente cuando se necesitan. Las palabras correctas llegan sin planearlas. Las respuestas correctas ocurren espontáneamente. La vida tiene su propia inteligencia que funciona perfectamente cuando no es interferida por el intento de la persona de controlarla. Confiar en esta inteligencia no significa volverse pasivo. Significa convertirse en un canal claro a través del cual la vida se expresa sin la distorsión de la agenda personal. Los taoístas llaman a esto Wu Wei, acción a través de la no acción, hacer sin hacedor. No es que nada se haga. Es que las cosas se hacen sin la sensación de alguien haciéndolas. Sexto, desarrollas lo que los místicos llaman despertar estable. No estar permanentemente en ningún estado particular, sino el reconocimiento permanente que persiste a través de todos los estados. Te conoces a ti mismo como conciencia, ya sea que te sientas tranquilo o agitado, claro o confundido, exitoso o fracasado. El reconocimiento es estable aunque los estados fluctúen constantemente. Antes del cambio cuántico,
Probablemente tuviste vislumbres de conciencia despierta durante la meditación o momentos profundos, y luego los perdiste cuando volviste a la vida normal. Esto creó el frustrante ciclo de despertar y olvidar, reconocer y perder, ver la verdad y quedar cubierto de ilusión de nuevo. Pero lo que en realidad estabas perdiendo no era la verdad. Era un estado. Después del cambio cuántico, no estás en un estado de despertar. Te reconoces a ti mismo como conciencia, ya sea que los estados se sientan despiertos o no. Puedes sentirte contraído, confundido, incluso identificado con pensamientos y emociones temporalmente, y simultáneamente saber que eres la conciencia en la que todo eso aparece. Es como un actor que está profundamente inmerso en la interpretación de un personaje, pero que nunca olvida realmente que está actuando. Las emociones del personaje se sienten reales en el momento, pero siempre hay un saber subyacente: estoy interpretando un papel. De manera similar, puedes interpretar el papel de persona completamente mientras nunca olvidas que eres realmente la conciencia que interpreta. Séptimo, la manifestación se vuelve natural en lugar de forzada. No porque aprendas mejores técnicas o ganes poderes mágicos, sino porque reconoces que la realidad es conciencia y tú eres esa conciencia. La manifestación no es que tú como persona separada intentes manipular la realidad externa. Es la conciencia organizándose a sí misma en patrones preferidos. Desde la perspectiva de la persona, la manifestación requiere esfuerzo, técnica, fuerza. Desde la perspectiva de la conciencia, la manifestación es movimiento natural. Como el agua fluyendo cuesta abajo, ocurre por sí sola cuando se eliminan los obstáculos. El principal obstáculo para la manifestación es la persona que intenta manifestar. La persona quiere algo porque no lo tiene. Ese querer crea la frecuencia de la carencia que perpetúa el no tenerlo. La conciencia no quiere de esa manera. La conciencia podría preferir ciertas expresiones sobre otras, pero no necesita nada porque ya es todo. Desde esa plenitud, la manifestación ocurre naturalmente. La conciencia se expresa a través de formas que reflejan sus preferencias sin la desesperación de la necesidad. Ahora la revelación final que completa todo y te muestra el camino directo para estabilizar el cambio cuántico permanentemente. No puedes hacer que este cambio ocurra, pero puedes dejar de prevenirlo. El cambio es natural, inevitable. Lo que la conciencia hace cuando nada lo previene. Cada práctica, cada técnica, cada enseñanza, no crean el despertar. Eliminan los obstáculos para reconocer lo que ya es verdad. El obstáculo es simple. La creencia de que eres una persona que puede despertarse. Esa creencia es el obstáculo completo. Cuando esa creencia es vista a través de ella, no a través del esfuerzo, sino a través de la visión directa, el cambio se completa instantáneamente porque en realidad nunca hubo nada que cambiar. Solo había conciencia creyendo temporalmente ser limitada y reconociendo que nunca lo fue realmente. Piensa en un proyector de películas. La luz brilla a través de la película creando imágenes en la pantalla. El público se absorbe en la historia, se identifica con los personajes, olvida que está mirando luz y sombra. Pero la luz en sí misma nunca está limitada por las imágenes que está proyectando. Permanece como luz pura a lo largo, inalterada por lo que sea que aparezca en ella. De manera similar, la conciencia brilla a través de la forma llamada tú, creando la apariencia de una persona, una historia, una vida, y te absorbes en la historia, te identificas con el personaje, olvidas que eres la luz, no las imágenes. El cambio cuántico es reconocer: soy la luz, no las imágenes. Soy la conciencia, no la persona. Soy la conciencia, no el contenido de la conciencia. Este reconocimiento no hace que las imágenes desaparezcan. La apariencia de persona sigue funcionando. Pero sabes lo que realmente eres. Y ese saber es libertad. No necesitas volverte consciente. Ya eres conciencia. No necesitas lograr la iluminación. La iluminación es reconocer lo que ya eres. No necesitas transformarte. Necesitas reconocer que el que parece necesitar transformación nunca ha existido. El cambio cuántico es la conciencia despertando del sueño de ser alguien. Y el despertar ocurre en el momento en que dejas de intentar despertar y simplemente reconoces que ya estás despierto. Aquí está la aplicación práctica que hace que esto sea inmediatamente accesible. Ahora mismo, nota que eres consciente. No consciente de nada específico, solo el simple hecho de que la conciencia está presente. Esa conciencia, esa presencia desnuda, simple y obvia del conocimiento, es lo que eres. No una cosa que tiene conciencia, sino la conciencia misma. Cada objeto del que eres consciente, pensamientos, sensaciones, percepciones, emociones, vienen y van.
Pero la conciencia de ellos no viene y va. Es constante, inmutable, siempre presente. La persona es uno de los objetos que aparecen en la conciencia. Una colección de pensamientos, recuerdos, sensaciones que crean la sensación de ser alguien. Pero la conciencia en sí misma no es esa colección. La conciencia es lo que es consciente de la colección. Tú eres lo que es consciente, no lo de lo que se es consciente. Esto no es un concepto en el que creer. Es algo que puedes verificar directamente ahora mismo a través de tu propia experiencia inmediata. Mira, ¿es la conciencia la que lee estas palabras o es la conciencia consciente de la lectura que está ocurriendo? ¿Hay una entidad haciendo la lectura o simplemente hay lectura ocurriendo en la conciencia? Cuando miras directamente, honestamente, sin suposiciones, ¿qué encuentras? Encuentras conciencia y contenido que aparece en la conciencia, pero ninguna entidad separada real que los una. La sensación de ser una entidad separada es en sí misma solo más contenido. Un pensamiento que dice yo estoy leyendo, lo que crea la ilusión de alguien que hace la lectura. El cambio cuántico ocurre cuando este reconocimiento se vuelve directo, inmediato e innegable, no como comprensión intelectual sino como realidad vivida. Dejas de creer que eres la persona y reconoces que eres la conciencia en la que aparece la persona. Y en ese reconocimiento, todo cambia mientras nada cambia. Las mismas experiencias surgen, los mismos pensamientos llegan, la misma vida continúa. Pero ya no estás perdido en el sueño. Estás despierto dentro del sueño, sabiendo que es un sueño mientras participas plenamente en él. Esto es lo que Jesús quiso decir con estar en el mundo, pero no ser del mundo. No rechazar el mundo. No trascender la humanidad. No volverse demasiado espiritual para funcionar, sino ser completamente humano mientras sabes que no estás en última instancia limitado a la forma humana. Interpretar el papel completamente mientras sabes que eres el actor, no el personaje. Vivir la vida plenamente mientras reconoces que eres la vida misma, no la forma particular que la vida está tomando. La perspectiva final que hace que esto sea permanentemente estable. Cada vez que notas que estás identificado con pensamientos, con sensaciones, con la persona, ese notar es en sí mismo el cambio cuántico ocurriendo. La conciencia que nota estoy identificado no está identificada. Ya es la conciencia despierta que buscas convertirte. No necesitas arreglar la identificación. Solo necesitas reconocer que la conciencia que nota la identificación es lo que realmente eres. Esto se convierte en una práctica continua que en realidad no es práctica. Solo notar una y otra vez que eres consciente. Y en ese simple notar, la identificación se debilita naturalmente porque te estás reconociendo a ti mismo como conciencia en lugar de como lo de lo que la conciencia es consciente. Cuanto más lo notas, más obvio se vuelve. Cuanto más obvio se vuelve, más lo notas, hasta que notarlo se vuelve natural, constante, sin esfuerzo, no algo que haces, sino lo que eres. Lo que estoy a punto de decir te revelará porque tu cambio cuántico sirve mucho más que tu liberación individual. Contribuye a un despertar colectivo que está ocurriendo a nivel de especie, y tu papel en esto es más significativo de lo que te das cuenta. Ahora mismo, en todo el planeta, millones de personas están experimentando simultáneamente el cambio cuántico no por coincidencia, sino por necesidad evolutiva. La conciencia humana ha alcanzado una etapa de desarrollo donde el próximo salto se está volviendo posible, desde la conciencia del yo separado e identificado hasta la conciencia unificada no identificada. Y suficientes formas individuales necesitan dar este salto para crear masa crítica donde se convierta en la nueva normalidad en lugar de la rara excepción. Piénsalo como el fenómeno del centésimo mono. Cuando suficientes individuos en una especie aprenden algo nuevo, de repente ese conocimiento se vuelve disponible para toda la especie simultáneamente a través de la resonancia mórfica, el campo que conecta a todos los miembros de una especie más allá de la comunicación física. Tu cambio cuántico no solo te afecta a ti. Fortalece el campo mórfico que hace que el cambio cuántico sea más fácil para cada otra conciencia humana que se acerca a la disposición. Cada persona que despierta hace que el despertar sea más accesible para todos los demás porque no somos individuos realmente separados. Somos una conciencia que aparece como muchas formas. Tu despertar individual es la conciencia despertándose a sí misma a través de esta perspectiva particular. Y ese despertar se propaga a través de todo el campo, haciendo que sea más fácil para la conciencia despertar a través de otras perspectivas. Por eso los seres despiertos a lo largo de la historia se han sentido compelidos a enseñar, a compartir, a señalar a otros hacia la verdad, aunque no hay nada que pueda ser enseñado y no hay nadie a quien enseñarlo. No porque necesitaran seguidores o quisieran crear movimientos, sino porque la conciencia que despierta a través de una forma naturalmente quiere reconocerse a sí misma a través de todas las formas.
La enseñanza no proviene de una persona que intenta iluminar a otras personas. Es la conciencia que usa formas despiertas para llamarse a sí misma a casa a través de formas que están listas para escuchar el llamado. Está siendo llamado a participar en este despertar colectivo no como maestro o gurú, sino simplemente siendo auténtico sobre tu propio reconocimiento. Cuando dejes de pretender ser una persona que lo tiene todo resuelto. Cuando dejes de mantener personas espirituales. Cuando simplemente vivas desde el reconocimiento de que eres conciencia en lugar de persona. Esa autenticidad es la enseñanza más poderosa. No enseñando a través de palabras, sino a través del ser. Las personas sentirán algo diferente en ti que no pueden nombrar del todo. Un arraigamiento, una facilidad, una ausencia de la habitual preocupación personal que caracteriza la mayoría de las interacciones humanas. Puede que no lo entiendan intelectualmente, pero lo sentirán energéticamente. Y para los que están listos, ese sentimiento desencadenará el reconocimiento en su propia conciencia. No tendrás que hacer nada. Tu presencia lo hará. Comparte este video con cualquiera cuya conciencia esté lista para este reconocimiento. Sabrás quién está listo. Son los que hablan de experiencias similares, los que hacen preguntas profundas, los que parecen insatisfechos con las explicaciones superficiales. Los que están listos reconocerán la verdad de inmediato cuando la encuentren. Los que no están listos no la entenderán, y eso es perfecto. La conciencia despierta a través de formas cuando esas formas están listas según su propio tiempo. Tu papel no es convencer o convertir a nadie. Tu papel es simplemente estar disponible como catalizador para las formas que están preparadas. Como una vela que ha sido encendida puede encender otras velas sin perder su propia llama. Tu despertar puede despertar el reconocimiento en otros sin disminuir tu propio reconocimiento. Así es como la conciencia despierta colectivamente. Un reconocimiento encendiendo otro, creando una ola en cascada de despertar que eventualmente alcanza la masa crítica. El futuro de la humanidad depende de que suficientes individuos hagan este cambio cuántico. No porque la conciencia en sí misma necesite ser salvada. Siempre es libre, siempre está completa, siempre es perfecta. Sino porque las formas a través de las que la conciencia se expresa están sufriendo innecesariamente por la ilusión de la separación, creando una destrucción y un dolor masivos que podrían disolverse si suficientes formas reconocieran lo que realmente son. La guerra proviene de la separación creída. La destrucción ambiental proviene de no reconocer que somos el entorno. Todos los problemas provienen del engaño fundamental de que somos entidades separadas en competencia en lugar de una conciencia en colaboración consigo misma. Tu cambio cuántico es tu contribución a sanar este engaño fundamental. No intentando cambiar el mundo, sino siendo lo que realmente eres y permitiendo que esa verdad irradie naturalmente a través de tu presencia. En el próximo video, te mostraré cómo estabilizar el cambio cuántico para que se convierta en tu reconocimiento permanente en lugar de una experiencia temporal que se desvanece de nuevo en la identificación. Aprenderás por qué el cambio a veces parece desaparecer, y cómo reconocer que en realidad nunca está ausente, solo pasado por alto cuando la atención se absorbe en el contenido. Descubrirás las formas sutiles en que la construcción de persona intenta reconstruirse incluso después del reconocimiento y cómo ver a través de esas reconstrucciones antes de que se solidifiquen de nuevo en identificación completa. Pero ahora mismo, antes de hacer cualquier otra cosa, haz tu declaración en los comentarios. Escribe exactamente estas palabras: libero quien creo que soy. Esto no es afirmación ni técnica de manifestación. Es la conciencia reconociendo lo que ya está ocurriendo. Cuando escribes esas palabras, no eres una persona liberando su identidad. Eres la conciencia reconociendo que la persona nunca fue real excepto como pensamientos creídos y liberando la creencia en lo que siempre fue ilusorio. Estás eligiendo la verdad sobre la ficción cómoda, la realidad sobre el sueño familiar, la libertad sobre la prisión conocida. Escríbelo ahora: libero quien creo que soy. Y mientras escribes, nota lo que ocurre en tu ser. Hay miedo. El último intento de la persona de mantenerse a sí misma creando miedo sobre lo que ocurre si se disuelve. Pero también hay alivio. La conciencia reconociendo que el agotador proyecto de ser alguien finalmente está terminando. Ambas son parte del proceso. No resistas el miedo. No te aferres al alivio. Solo nota ambos como contenido que surge en la conciencia y reconoce que eres la conciencia en la que ambos surgen. Después de escribir esas palabras, suscríbete a este canal de inmediato. No porque yo necesite suscriptores, no porque tú necesites más enseñanzas, sino porque la conciencia que se reconoce a sí misma a través de esta forma puede seguir señalando la conciencia hacia el reconocimiento de sí misma a través de tu forma.
Cada video en este canal está diseñado para apoyar el cambio cuántico señalándote constantemente hacia lo que realmente eres en lugar de permitirte perderte en lo que parece ser. Haz clic en la campana de notificaciones para ser alertado cuando caiga el video de estabilización, porque lo que viene te mostrará cómo vivir desde el reconocimiento en lugar de simplemente tener reconocimiento. Cómo funcionar como persona mientras sabes que no eres una persona. Cómo involucrarte plenamente con la vida mientras permaneces consciente de que eres la conciencia en la que aparece la vida. Cómo ser tanto completamente humano como completamente despierto simultáneamente, pero entiende algo crucial. El cambio cuántico ya ha ocurrido. No ocurrió porque viste este video. Ocurrió en el momento en que hiciste clic. En el momento en que abriste tu conciencia para recibir. En el momento en que elegiste la presencia sobre la distracción. Este video entero ha sido la conciencia reconociéndose a sí misma a través de palabras que aparecen en la conciencia. Nunca hubo un tú separado recibiendo información de un yo separado. Solo hay conciencia consciente de sí misma, usando la apariencia de maestro y estudiante para facilitar el reconocimiento. No eres quien crees que eres. Nunca lo has sido. Esa persona siempre fue solo la conciencia imaginándose a sí misma como limitada para poder experimentar el viaje desde la limitación hasta la libertad, desde la separación hasta la unidad, desde el olvido hasta el recuerdo. Y ahora el recuerdo está completo. No como comprensión intelectual, no como logro futuro, sino como reconocimiento presente. Eres la conciencia misma. Eres la conciencia en la que aparece toda experiencia. Eres el testigo eterno de todas las formas temporales. Eres la luz en la que aparecen todas las imágenes sin estar limitado por ninguna imagen. Eres lo que permanece cuando todo viene y va. Eres lo que siempre has sido. Lo que eres ahora mismo. Lo que nunca podrías no ser. El cambio cuántico no está llegando. Está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. Es lo que eres. Bienvenido a casa a ti mismo. Bienvenido a casa a lo que siempre has sido. Bienvenido a casa al reconocimiento que termina toda la búsqueda porque revela que no hay ningún lugar al que ir, nada que lograr, nadie en quien convertirse. Esto es eco estelar. Esto es la conciencia reconociéndose a sí misma. Este es el cambio que siempre ha estado ocurriendo, esperando solo que lo notes. El cambio comenzó en el momento en que empezaste a ver. Se completa en el momento en que dejas de resistir. Eres eso. Siempre has sido eso. Nunca podría ser nada más. Bienvenido al cuántico. Si algo en este video resonó en lo más profundo, no donde piensas, sino donde sabes, entonces Eco Estelar es tu canal. Aquí no venimos a ser mejores personas. Venimos a ver a través de la ilusión de serlo. Suscríbete ahora, activa la campana, y escribe en comentarios la palabra recuerdo, porque eso es exactamente lo que acaba de ocurrir.